Esto va a comenzar. Toma tu carpule, tu tejuino y tu guitarra, porque si eres dentista, tapatío o rock and rollero, o simplemente eres un alma perdida en la internet, toma asiento y repite conmigo: dientes, guanatos y rock and roll. Esto es Chaquetas Dentales. Conducido, protagonizado y estelarizado por Mario López. Cada quien no, güey. No quiero saber nada. A ver, pues, entonces, ¿cómo va a ser este pedo? Eder Sánchez. Bueno, eso sí, también es de un poquito. Y Álvaro Valenzuela. ¿Tú hablas de rock and roll? Ok, nos gusta enterarnos de todo. Chaquetas Dentales. Ah, bueno, entonces cállese el hocico. Y esto es Chaquetas Dentales. Chaquetas Dentales número 59, 59ª edición, 59º episodio. Y el día de hoy les tenemos una sorpresa que seguramente ya vieron desde el título y todo esto. Tenemos nuestro tercer invitado en Chaquetas Dentales. No mames. Reciban con un aplauso, claro que pues no lo vamos a escuchar sus aplausos pues, pero al señor Carlos Avilés, nada más y nada menos. Este cuarto chaqueto, invitado de honor, músico, productor, escritor, Ídolo, héroe. metal, rock en español, hard rock, blues y hasta algo de ahí de música regional mexicana. Norteño, cumbia, Norteño, cumbia. Y ahora escuchando cosas de dark western por ahí. Yeah. Señor Carlos Avilés, bienvenido a Chaquetas Dentales. Muchas gracias. ¡Bravo! Quiero empezar contigo, Carlos. Digo, contándoles pues que no somos desconocidos, pues nos lleva ahí una amistad de algunos años y algún trabajo que hicimos por ahí juntos. Y no, ¡Beto! Ah, no es Beto. ¿Ah, soy yo? Pinche Ponlo en silencio. Eso. Y Carlos, eres de Sonora. Sí. ¿Cómo chingados llegaste a Guadalajara? ¿Cuál es el camino en que Llegué en tren. en tren? O sea, Todavía- hace algunos ayeres. Sí, todavía había trenes entonces y hacía 24 horas el tren de Ciudad Obregón a Guadalajara. Y cuando llegué a Guadalajara no llegué solo, estaba entonces tocando con una banda que se llama Cafra y llegué con mis compañeros de Cafra en el mes precisamente de mayo Yeah. de 1986 aquí a Guadalajara y no sabía que llegué para quedarme. O sea, ¿llegaste y regresaste por tus cosas o ni por eso? No, sí regresé en ese año y en el siguiente y yo creo que 2 años más regresaba mucho a Sonora y llegué para estudiar música aquí, hice los trámites en la UDG y entré a la escuela de música y a partir de ahí en una cadena de sucesos que pues me fueron orillando a quedarme con mucho gusto y con mucha vocación, porque Guadalajara, pues queriendo y un poquito también azaroso, pero se fue abriendo pues mi carrera musical básicamente parte de aquí, ¿no? Sí, ¿la carrera musical abre desde Cuca o antes? Desde antes, desde que llegué con Cafra, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en Guadalajara Cafra grabó su primer disco en 1987. Yo ya tenía un año acá, y a partir del disco de Cafra, bueno, hubo después mucha historia con la música, ¿no? O sea, yo creo que a partir de ese año empecé a dedicarme, bueno, profesionalmente, que ya lo hacía, o sea, ya tocaba profesionalmente, ¿no?
pero a duras penas me podía mantener entonces, ¿no? Y a partir de 1987 hubo algunos experimentos y empecé a tocar, tocaba en fiestas, tocaba en bodas y 15 años con una banda, con un grupo versátil, y después con una orquestita también versátil, y también en un antro de mala muerte. ¿Qué tan mala la muerte? Era un antro que seguramente ya no existe. ¿Qué zona? Para ver qué tan de malas muertes. No estoy seguro, creo que estaba por la 72. Sí, de mala muerte. Sí. Ya cuando tiene números la calle, ya valió madre. Qué bueno que todavía estás con nosotros. Bueno, yo aprendí mucho ahí, aprendí mucho de la vida. Me imagino. Sí, pues eso fue en un lugar que se llamaba La Cachucha, ¿no? Y era un centro nocturno. Y pues tocábamos ahí. Yo era un bajista suplente, el bajista que tenía el empleo ahí de diario, se iba los fines de semana a la Ciudad de México, él era de allá, y vendía playeras en el Tianguis del Chopo. Entonces se iba desde el viernes, y yo entraba el viernes a tocar por él. Okay. Y tocaba viernes, sábado y domingo, viernes y sábado en La Cachucha, y el mismo show se presentaba en el Afro Casino, un lugar legendario de Guadalajara. Sí. Que bueno, fue casa de muchas vedettes, ¿no? Sí. En los años 60, yo creo 50, nice. Hasta 70, ya cuando a mí me tocó, que fue a finales de los 80, más o menos por las fechas que les comento, ya venía menos, ¿no? Estaba bastante decadente. Lo estábamos perdiendo. Pues sí, es que ya finales de los 80, principios 90, ya era otra historia. Otra música, otros gustos, ¿no? Otro todo. Otros gustos. Pues así fue, así fue como me empecé a quedar en Guadalajara, ¿no? Eso fue, te digo, la segunda mitad de los 80s, y estuve tocando en algunos grupos también. Tras la salida de Cafra, empecé a tocar otras cosas, empecé a tocar un poco como de Latin, de canciones propias, y de Oscar Fuentes, que era el cantante de la banda, se llamaba El Cabaret, y Oscar y yo hacíamos canciones, las tocábamos ahí en el Cabaret, y duró muy poco esa banda. Después de eso, Oscar empezó a cantar solo en cafés y estas cosas, y yo conocí a José y Force, y ahí empezó la historia de Cuca. ¿Qué año era? En 1989 conocí a José. ¿Y José Force fue quien te invitó directo a Cuca, o fue una idea de los dos, o pues ya había algo germinal ahí, o qué onda? A José yo lo conocí en casa de una amiga que tenemos en común, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tomamos tequila y guitarreamos un rato, cantó unas canciones, yo canté otras, y me invitó a una fiesta. O sea, obviamente pues platicamos, le dije que yo soy bajista, ¿no? Uh-huh. Un poquito la guitarra y eso, y me invitó a tocar el bajo en una fiesta que iba a ver en esos días, y fui a la fiesta con mi bajo, y José tocó una guitarra acústica y cantó, y estaba otro amigo también que canta, Coco Álvarez, tocó la otra guitarra y cantó, y yo el bajo, y un baterista muy improvisado, el Gis. Gis el Monero. El Monero. Sí, que entonces pues tocaba algo de batería. Hicimos, pues, obviamente pues fue un palomazo, no había ensayos previos ni nada, pero hicimos algunas rolas así, unos covers muy estándar, muy clásico, ¿no? De los Stones, y bueno, música del Creedence, no me acuerdo, de los 60s, cosas, ¿no? Lo que decimos la música de cajón. Lo que todos sabíamos tocar entonces. Uh-huh. Y hasta la fecha. y a partir de eso, José me dijo, es que hay que hacer una banda de rock, pero de rock. O sea, entonces estaba escuchando mucho el Rock en tu Idioma, que era una colección de discos que venía
mucha música de España y de Argentina. Ujú. Y bueno, lideraba entonces Soda Stereo, así como que tenía muchos seguidores, empezaba a sonar Caifanes, ¿no? Y entonces estaba muy tirado al pop, lo que se escuchaba comercialmente, ¿no? Y por otro lado, en el under, pues José y yo veníamos del metal, él por Mask y yo por Cafra. Oh, más. Entonces el metal a esas fechas ya empezaba a sonar muy brutal, ¿no? Sí. Ya se escuchaba mucho death y thrash. Entonces estábamos en medio de dos extremos, pues, ¿no? Entonces cuando José dijo una banda de rock, se refería a que no sonara al pop de Soda Stereo o Caifanes y que no sonara al thrash o al death que empezaba a llegarnos, ¿no? Del norte de Europa y de otros lados, ¿no? Claro. Entonces hicimos una banda de rock. Yo le dije, yo conozco un guitarrista, porque tocando metal precisamente habíamos tocado con Cafra con otra banda que se llamaba Soldier, donde Soldier. tocaba Galo Ochoa y tocaba Nacho González, y ellos después de Soldier hicieron otra banda que se llamaba 40 grados, también mucho más diluida, ¿no? Que era hard rock. Ajá. Hoy podría ser perfectamente un grupo de cumbias, ¿no? 40 grados. 40 grados. Pues, sí. El caso es que así fue como nos juntamos, pues. O sea, yo le hablé a Galo me dijo, pues yo voy si va Nacho. Nacho llegó primero que Galo a la casa de José y se presentó. Yo soy Nacho y soy baterista, Ajá. ¿no? Entonces José me habló por teléfono. En aquel entonces, Sí, de disco. y me dijo, güey, que está aquí en tal Nacho que dice que es baterista, ¿quieres venir? Pues ahí voy. Que es amigo tuyo, ¿no? Sí, entonces ahí voy, llegué y nos metimos al cuarto donde José tenía una batería, Ujú. que era de su entonces esposa, y él se la había regalado, nunca la tocó, creo, pero Nacho sí. Entonces, empezamos a ensayar. ¿La volteó? Ahí empezamos a ensayar, sí, la puso zurda y fueron los primeros repasos que Nacho, con el volumen que maneja y que manejaba ya desde entonces, y habíamos estado José y yo practicando con el Bola Domene unos días antes. Entonces Bola se había ido a Los Ángeles a tocar con Kenny, creo. Y el caso es que Nacho llegó en el momento justo, oportuno, y empezó a darle unos madrazos a la bataca, que dije, no, José no va a aguantar esto, pero le encantó. O sea, José, todavía no acabábamos, habíamos tocado 2 piezas y volteó y me dijo, ya tenemos bataco. Sí, yeah. Entonces se quedó. Galo llegó después. Galo llegó con una conversación, porque yo estaba en el cine, ya lo he platicado esto muchas veces, ¿no? Estaba en el cine, iba a empezar la película. ¿Qué película era? Ahora me acuerdo. Sí, era el pescador de ilusiones de Terry Gilliam. Ok. Estaba en una muestra en el cinematógrafo, un lugar. Conociendo a Eder se la va a chingar al rato esa película. Pues el caso es que no la vi porque llegó cuando estaban los créditos iniciales. Sentí una mano aquí, volteé y era Galo. Y dije, ¿qué onda? Y me dice, oye, estamos todos aquí afuera, salte, vamos a hablar de la banda. ¡Qué huevo! No, pues, ¿dónde van a estar? Más bien, yo los alcanzo y ahorita voy, ¿no? No, es que es ya, tienes que salirte ya. Qué culero. Entonces yo iba con un amigo, le dije a mi compa, digo, ahorita vengo. Ah, bueno, al menos no ibas con una morra, ¿no? No, dije, mi compa dijo, ahorita vengo, voy a ver dónde se van a quedar estos para alcanzarlos después de la peli. Salí y ya no volví a entrar al cine, ¿no? O sea, salí, nos fuimos a un bar y ahí platicamos de lo que queríamos hacer como banda. Pues salieron muchos nombres, lo que escuchaba cada quien, ¿no? José y yo coincidíamos en algunas bandas como Uriah Heep, como Black Sabbath, obviamente, ¿no? Judas Priest, que también a Galo le gustaba mucho Judas, pero Galo tenía un gusto más americano, así como Van Halen. Escuchaba cosas un poquito más descafeinadas, como sí, pues era una gringo Galo, ¿no? Nacho escuchaba mucho blues.
Entonces ahí Nacho... ¿Quién lo diría? Pues más digo por Zeppelin, ¿no? Porque esa es su banda máxima, ¿no? De Nacho siempre ha sido Led Zeppelin. Sí, Bonzo, pero ¿no? pues Nacho escuchaba a Willie Dixon y escuchaba cosas así de blues que para mí entonces todavía no estaba yo tan metido en el blues de Chicago, ¿no? Y mucho blues inglés también, ¿no? Nacho le gustaba Cream y cosas así. Mucho de bateristas también, ¿no? Culto en cuestiones de bateristas, pues. Bien. Y después de eso que saltamos de ahí, de esa reunión a un ensayo, en el ensayo concluimos que la banda en común de los 4 era AC/DC, ¿no? Okay. Entonces fue un experimento porque pues José ya tenía varias canciones hechas, ¿no? Cuando nos juntamos los 4 por primera vez, pues ya tenía varios riffs que se convirtieron después en Implacable, Me Vale Madre, en el Rap de Dar, casi muchos de los del primer disco, pues, ¿no? Sí. Y cuando las tocaba José sonaban muy duras, tocábamos un poquito más lento, de hecho, los mismos riffs, ¿no? Entonces Galo dijo así, bueno, pues ¿cómo tocaría esto Angus, no? Uh-huh. Y ahí empezó a agarrar forma esto de Cuca, porque bueno, un poquito más rápidas, un poquito menos distorsión quizá en la guitarra, ¿no? José tenía la idea de hacer una banda como King Crimson, o sea, más denso, más acá, ¿no? Entonces el demo que hicimos, bueno, no era en realidad un demo, era un ensayo que grabamos. Ajá. Con Bola Domene, iba hacia un lado y cuando llegó Galo y llegó Nacho, tomó otra dirección completamente, pero mucho más fresca, pues, ¿no? Sí. Y ahí fue donde terminó de cuajar el asunto Cuca, ¿no? José nos sorprendió con las letras, ¿no? O sea, yo no vi venir jamás que iba a tener tanto humor y tanto sarcasmo y sello, sí. Porque José venía de hacer una banda después de Mask, un dueto que se llamó Duda Mata. Ey. Y era un asunto conceptual, una música muy inteligente y con unas letras muy poéticas de pronto. Era una cosa como tipo de Depeche Mode y... Pues no creo que tanto Depeche, yo creo que más bien iría como por Laurie Anderson y otras cosas que José escuchaba en ese momento, ¿no? Sí, había mucho loop, mucha electrónica, sí, mucho... a lo mejor lo que estaba haciendo Peter Gabriel entonces también, sí. Cositas así, ¿no? Pero sí era un disco muy conceptual. O sea, el concepto muy bien logrado, pues una pieza más bien artística, ¿no? Duda Mata. Y nunca esperé que cuando las primeras letras de Cuca, que nos leyó, por cierto, ¿no? O sea, sí. Ya me lo imaginé, ¿no? Sí, sí, o sea, muy serio, ¿no? Así, pues a mí me vale madre si no fuiste a la escuela. Pero ¿quién adivina si tú tienes la pucha asesina? Cuando nos leyó La Pucha Asesina, ¿no? Galo volteó y me dijo, esto jamás va a pasar en la radio. Pues no. Se te ve divina. No, ¿y quién me iba a decir? Pues que sí sucedió, ¿no? Pero sí. Fue mucho después. Esos fueron los inicios. Yeah. Y los inicios de Cuca y la invasión de los Blátidos, que fue el primer álbum. 2 años más tarde. Tardó 2 años. Fue grabado por Tutti. Sí. Fue grabado por Tutti. Tutti ya estaba con su estudio. Nosotros grabamos un demo. Con todas las canciones que teníamos. Uh-huh. Y lo grabamos en el estudio de Tutti. Y era un estudio pequeñito, en un departamento, y tenía una grabadora de carrete de 2 pulgadas, pero creo que era, no me acuerdo si era 8 o 16 tracks, o sea, estaba más limitada, pues, ¿no? Para el disco que hubo presupuesto, que pasó un año después de haber grabado el demo, que nos cayó el contrato de Culebra, y esa es otra historia. Uh-huh. José propuso a La Chiquis como productor. Okay. José había tocado con Las Chiquis en Mask. Uh-huh. Y posteriormente, pues no sé, se conocían ya de años para atrás, ¿no? Y qué buen ojo, ¿no? Porque tanto La Chiquis Amaro como el Tutti Perales siguen siendo productores ejes, pues, en la música de este país, pues. Sí, fue muy raro porque entonces
elegimos al Tuti para que lo grabara porque estábamos muy contentos con el demo nos había gustado mucho, pero buscamos un estudio un poquito más grande que era Audio Arte de John Field, que todavía tiene estudio John, y John era baterista, entonces John fue como el segundo ingeniero de la grabación. Okay. Y lo hicimos en Guadalajara completamente salvo la mezcla. Como el perro de Pablo, güey, escuché y pues ya saliva. Y la mezcla se hizo en Los Ángeles, que también tuvo mucho que ver este señor que mezcló, era un ingeniero gabacho, Dave Knight creo que se llama, porque él le puso algunas cosas creativas que hicieron la diferencia del demo al disco, ¿no? Okay. Y obviamente a la mezcla ni fuimos, iba la Chiquis, y como del grupo, por parte del grupo fue Galo, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando lo trajeron, que lo escuchamos, pues bien raro, pues porque pues esperábamos otra cosa, ¿no? Pero nos gustó porque sonaba fresco, pues. Uh-huh. Y o sea, la Chiquis había tomado todas las decisiones allá, ¿no? De sí o no, ¿no? Entonces, va por ahí. Y finalmente, pues lo presentamos hacia la disquera le gustó mucho, ¿no? Y ahí empezó ya toda esta historia que vino después de empezar a salir, a tocar giras. ¿El contrato con Culebra fue después de grabar el disco? No, fue antes. El contrato con Culebra fue, o sea, nosotros con ese demo, uh-huh, nos cayó un contrato para tocar en Colombia, uh-huh, en un festival que se llamaba el Show de América. Fuimos a hacer ese festival y antes de ir a hacer el festival tocamos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México le abrimos a la Lupita. La Lupita, yeah, o sea, Lino también ya conocía a José, Lino formó su banda, y José los apadrinó en Guadalajara. O sea, José les pagó el primer viaje a Guadalajara para que tocara la Lupita en un lugar que se llamaba el Ciros, donde había un escenario y se hacía rock and roll ahí en el escenario. Había un día de la semana donde se tocaba rock, ¿no? Entonces se presentó ahí la Lupita, nos encantó a todos, y la Lupita hizo lo mismo con Cuca. O sea, ellos nos invitaron como el intercambio, pues. Ajá. Entonces cuando fuimos, que nosotros abrimos allá, estaba Iñaki de Fobia, el Iñaki presente, que había llegado con un deck de DAT, Digital Audio Tape. Uh-huh. Sacó una salida directa de la consola, iba a grabar el show de la Lupita y de paso pues nos grabó a nosotros, ¿no? Él llevó esa cinta. Es la línea del tiempo, ¿no? Cómo se bifurca, ¿no? Sí, él llevó esa cinta a BMG y en BMG estaba firmado Caifanes, con quien José tenía una amistad ya también de años con Alfonso. Uh-huh. Alfonso había mencionado a Cuca en la compañía, y nosotros habíamos abierto aquí en el Roxy a Maldita Vecindad cuando presentaban el circo. Nosotros fuimos la banda que abrió, entonces creo que fue Aldo que pues era de aquí, ¿no? El bajista, y no sé si Pato también, o sea, dos de ellos habían comentado de Cuca. O sea, ya se escuchaba en los pasillos Cuca. Así es, en los pasillos de BMG que está sonando bien y que está jalando mucho público y se llaman Cuca. Y que también cagados, cosas, ¿no? Entonces nos hablaron, antes de irnos a Colombia tuvimos la entrevista con un ejecutivo de BMG que se llamaba Rogelio, o se llama Rogelio Alpizar, y al regreso de Colombia ya teníamos el contrato para firmar con una nueva disquera que tenía todas las características de una compañía independiente, de un sello pequeño, uh-huh, pero con el respaldo de una transnacional. O sea, ese sello era Culebra. Era una oficina de BMG. Ajá, era como un subsello. Okay. Un sello chiquito de BMG destinado al rock en español. Entonces el director general de BMG era un español que habían traído, que es el que introdujo a todo este rollo de rock en tu idioma, todas estas bandas españolas, incluso a Joaquín Sabina y los Hombres G. Sí, pues le rockeaba un poquito. La Unión. Hasta donde alcanza ahí, ¿no? Okay. Hasta donde alcanza. Sí. Qué bonito dijo. Entonces él había hecho
este subsello para que lo dirigiera Humberto Calderón, que venía del grupo Neón, ¿no? Que bueno, pues Neón tuvo un traspié por ahí y Humberto había recibido casi como un premio de consolación, ¿no? Así, güey, pues a ver, dinos cómo vendes discos de rock, ¿verdad? Sí. Entonces Humberto nos firmó a Santa Sabina, La Lupita y Cuca. Y salieron los 3 discos simultáneamente. Yeah. En 1992. 92. O sea que este año esos 3 discos cumplen 30 años. El disco de Santa Sabina, el disco de Cuca y el disco de La Lupita. La Lupita. Para servir a usted. Ay, no más. Yeah. Bendita culebra. Y me voy a brincar así hasta pues el presente, que yo digo el presente, que ya pasaron muchos años del... Hace 10 años. Y ya pasaron hace un chingo de años, pero que es amalgamar a Cuca con Santa Sabina. Oh, ya. Que es el ingreso de Alex Otaola a la guitarra de Cuca. Ah, sí, sí. ¿Cuántos años hace? 7 años. Pues, ¿cuál fue el disco? El Cucamonga. Sí, La venganza de Cucamonga, que viene siendo el 6º álbum. El 6º de estudio, sí. Sí, porque sí, Cuca ha tenido siempre una carrera así muy intermitente, ¿no? O sea, para la edad que tiene Cuca ya era por así como para que tuviera un chingo de discos y eso, y ha sido como muy, pues muy pausado. O sea, pero hay 4 integrales iniciales, ¿no? Es la primera era de Cuca. Ajá. Hay 4 que es Los Blátidos, Tu Cuca Madre, La Racha y el cuarto. Y el cuarto de Cuca. Ahí vino la primer cisma, pues, ¿no? El ingreso de Alfonso. No, eso fue antes. Eso fue después del segundo disco. En La Racha. ¿Cuál fue? Lo que pasó ahí es que cuando José salió esa vez que quería dedicarse más a la pintura y que tenía un bonche de canciones que no entraban en Cuca y hizo el primer disco de Forceps y esto, y Alfonso entró a la banda a cubrirlo, fue La Racha, no paramos, al contrario. Sí, no. Sí, en cuanto entró Alfonso, compusimos La Racha, nos metimos al estudio y hicimos una gira cansadísima, ¿no? Hasta que José regresó, ¿no? Y José regresó para que nuevamente ponernos a hacer canciones, sacar el cuarto de Cuca, y creo que fue un disco que ya nos costó trabajo hacer, ¿no? Okay, fue ya, que ya no estaba como deteriorada. ¿Incompatibilidad creativa o...? Pues hay una especie como de electricidad en los 4 de Cuca, que siempre que estamos juntos fluye. Sí. Y ahí estaba como batallando para fluir. El motivo de la retirada de José para hacer Forceps, ¿sí era como muy justificado? O sea, ¿sí era así como que sí, güey, no tiene tiempo de darle con Cuca? No, bueno, José tomó la decisión, ¿no? ¿Pero sí era como prometido al volver o...? No. O sea, cuando José salió después de hacer Tu Cuca Madre, que estábamos precisamente pues, girando con Tu Cuca Madre, cuando él tomó la decisión, ¿no? Entonces él ya no había como vuelta para atrás, ¿no? Órale. O sea, dijo, no, pues yo dejo Cuca y si quiere, pues ahí está Alfonso, ¿no? Que canta. Ok, el ingreso de Alfonso fue por José, o sea, por José lo propuso, pero sí calábamos unos 2, 3 cantantes más. Alguien ahí. Pero Alfonso ya tenía una carrera hecha también, o sea, y aparte, pues digo, la voz muy parecida, así como que batallaríamos menos, ¿no? Sí. Porque también había que convencer a la compañía de que Cuca podía seguir sin José. Ajá. O sea, deja tú al público, entonces no había internet, ¿no? Sí, no mandaba el público del todo. Sí, y entonces había que convencer primero a la disquera, a Humberto Calderón, ¿no? De que sí se podía seguir. Sí se iba a armar, ¿no? Entonces hicimos ese disco que lo hicimos bastante rock and rollero. Yo creo que estábamos muy enojados porque nos quedó un poco rápido. O sea, órale, las rolas el beat está muy rápido, como aceleradas, pues no, hasta la fecha lo escucho y siento que hizo falta así como un respirito, ¿no? El gran respiro fue la balada, pues, ¿no? Pero la balada porque
Yo me acuerdo, yo hablaba con Galo y le decía, es que tendríamos que aprovechar que estamos con un cantante distinto para hacer algo distinto a Cuca, ¿no? Ok. O sea, algo distinto de lo que hemos hecho, a lo mejor algo acústico, no sé. ¿Y eso fue la balada? Galo ya tenía un boceto de la balada y me dijo, pues ahí está esto, ponle letra, ¿no? Y le hice la letra y cuando la escuché en el demo yo decía, no, sabes que mejor no. O sea, esto no, o sea, no es Cuca, ¿no? Y pues estábamos entre sí y no, y Alfonso decía, no, sí, brother, hay que grabarla. Sí, finalmente fue Robin Black, nuestro productor, el que dijo, no, definitivamente esta canción va y esta va a ser el éxito. ¿Fue el primer álbum que dirigió Robin Black? No, fue el segundo. ¿El Tu Cuca Madre también? El Tu Cuca Madre lo hicimos en Inglaterra con Robin. Ya. Y lo hicimos en San Diego. Trajimos a Robin para grabar con él. ¿No crees que, por ejemplo, El Hombre de la Marcha tiene la misma tendencia que la balada? O sea, de que viene en el Hombre de la Marcha es de Duda Mata y viene en el Tu Cuca Madre. Y pero El Hombre de la Marcha no es una balada, es una canción lenta. Sí, sí. O sea, tiene más que ver con Black Sabbath. O sea, Black Sabbath no hace baladas. Bueno, sí hace, pero sí, inmediatamente me acordé de una balada, pero Changes y cosas así. Pero no, son más bien lentas, ¿no? Son canciones lentas. Porque la balada, pues sí, esa sí es una baladita. Porque yo cuando escucho Tu Cuca Madre sí me rompe tantito, chido, para bien, me rompe la madre. El Hombre de la Marcha, que es una de mis canciones favoritas de Cuca, pues. Sí, nos gustó mucho el arreglo. Fue una idea obviamente de José. José casi vendríamos haciendo, si José no se hubiera salido, una canción de Duda Mata en cada disco, pues porque en el primer disco está el moralizador, sí, ¿no? Que embona perfectamente en el disco también. Sí. Y después que hizo el Hombre de la Marcha y con Forceps grabó Sin Palabras y así iba, ¿no? ¿Y el cuarto tiene de Duda Mata? No, hasta ahí llegamos con Duda Mata. Pero bueno, toda esta historia de la inconstancia de Cuca grabando, ¿no? Es una historia que finalmente nos llevó a separarnos 5 años. Cuando regresamos para tocar un par de veces, una vez en la Ciudad de México y otra en Guadalajara. 2 veces en Guadalajara. Se convirtieron en 2 porque se vendió en un día el primer concierto, y tuvimos que abrir otro. Una fue con Catopecumacho y otra fue con Garigoles, ¿verdad? Sí. Yo no me acuerdo. No, o sea, de Cuca. ¿Te imaginas? Pero Sí, con Garigoles es una historia también muy larga. Yo tengo mis pósters de esa ¿no? fecha. Yo fui a las 2 fechas, ¿no? Y ¿Fue el que fue en el Agua Azul? en el Agua Azul. 11 y 12 de mayo. Sí. Y ahí. Cabrón. ¿Qué hubo, cabrón? 11 y 12. Mayo es un mes importante. Sí, 11 y 12 de mayo. 11 y 12 de mayo. Esa historia. Y sí. Y luego había un afiche de cada álbum. Eso me encantaba, ¿no? Porque yo tengo los 4 afiches. Había un afiche negro de los Blátidos, había un afiche rojo de Sí, esa fue una idea de Rafael Valenzuela, que fue es primo. creativo. Primo. Oye, pero espera, la balada, te fuiste muy rápido. Es que, la balada. Sí, es que yo, eso quiero aclararles. Todos conocen, porque cuando les dije, va a venir Carlos Avilés. ¿Quién es? Ajá. Le dije, cabrones, les apuesto a que todos hemos cantado una canción de él y nadie sabe. Y con mocos y lágrimas. Ajá. Sí. Y les puse, ese es de. Y, todos la hemos cantado. ¿Cómo salió? ¿Salió así fluida? ¿Te dolió? ¿Les batallaste? La balada a mí me preocupaba, o sea, me preocupaba la cursilería, ¿no? Porque yo de por sí soy dado a la cursilería y buscaba un tema más violento, pues, ¿no? No, bien logrado. Sí. En Ese era pedacitos. tu problema, no tengas pendiente. Acababa, bueno, supongo que yo acababa de ver o me había impresionado esta película Boxing Helena, ¿no? Creo que es de Jennifer Lynch, la hija de David Lynch. Ajá.
Y la película es sobre un médico que se enamora de su paciente, la rapta para que no se le escape, le corta las piernas, la sorprende arrastrándose, le corta los brazos y le pone en una caja, ¿no? Luego es que si no Esa se van. es toda la película, ¿no? Ya les conté toda la película, ya no la vean. No hay pedo, la vamos a ver. Pero bueno, No, sí, de ahí tenemos salió tarea. la idea, ¿no? De este amor enfermizo, pues, ¿no? O, pues, obviamente, bueno, no es amor, no sé qué sea. Sí, es amor. pero Sí, es amor. Sí, es amor. no, el amor es sublime. Es Hermoso. es perverso. Pues de ahí salió la idea, ¿no? Es esa metáfora, pues. ¿No? Solo que en primera persona. Sí. No, está increíble. Felicidades. Sí, este no es no habla, en la balada no habla, digamos, el médico, habla El El mutilado. desmembrado. el desmembrado, la víctima, voy a decir, ¿no? La víctima de este amor desgarrante, ¿no? Así es. Qué Esa es la balada. Gracias, gracias. Y Sí. bueno, pues sí, la balada, como bien dijo Robin, esta va a ser el éxito y nunca nos imaginamos. De hecho, la primera vez que la tocamos en público, que fue en la presentación del disco de La Racha en el Roxy, que fueron también 2 noches, pues la gente se quedaba así como viendo, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Sí, porque no sé. ¿Qué Sí. onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Sin embargo, no sé en qué momento empezó a tomar fuerza y vuelo y se convirtió ya también en uno de los grandes clásicos junto con El Son del Dolor, ¿no? De Cuca. Sí, es que es una balada, pero con una letra muy poderosa. Sí, Gracias. la letra es lo que hace que digas, sí es de Cuca. Sí. Está increíble. No, y aparte tienen estas tensiones, pues, de terror, como de Sí. terrorismo Sí. de cine de terror, pues, que acompaña toda la música de Cuca, ¿no? Ahí sí me le adelanté a José, porque ya ves que el verdadero fan del cine de terror es José, ¿no? Está loco. Pero bueno. Está loco. No, Sí, no sé tanto. de hecho, ahora que estaba mencionando esta película de Boxing Helena, sí hay una canción después que creo que es de Misfits, se llama Elena, y que está inspirada en la misma película. Y fue después de la balada. Y fue después. O sea, la primis fue la balada. Sí. Órale. Así como el disco negro de Metallica fue después del disco negro de Cafra, Ah, sí. ¿no? Guardando las debidas proporciones. Claro. Todo dicho sea con toda humildad. Dicho sea Sí. con todo el- O sea, hay un Pero nos Black copiaron. Album de Cafra. El primero, del que estaba platicando hace ratito. En el que tú participaste Ajá. y que hoy cumple. Bueno, en este año va a cumplir 35 años. 35 años, sí lo vamos a celebrar. Porque No, celebraron una que fue a finales del año pasado o principios de este. A finales en diciembre tuvimos 3 conciertos que son como la precopa de esto que viene, ¿no? Y Con Cafra. puedes decirnos cómo lo van a celebrar o todo es. El próximo mes, ya estamos en mayo, ¿no? ¿Norte Sí, o bueno. aquí? O los dos. En norte y aquí. Y ya en estos días van a escuchar de lugar, y fecha y hora, que ahorita no traigo los datos en la cabeza. Ok. Pero ya en estos días hay una junta y lo vamos a decidir. Va. Bueno, lo vamos a hacer público más bien, ya está decidido. Está decidido. Ya está hecho. Ujú. Así es. Oye, qué genial. Y en el 2004 se rompe la racha de letargo y viene las giras otra vez o nos dormimos un rato hasta el Con Pelotas, que es el 5º álbum. No, bueno, después comentaba que el cuarto de Cuca fue un álbum difícil, ¿no? Ujú. Que afortunadamente tuvimos a Ricardo Mollo como productor, que Mollo es aparte de ser un impresionantemente diestro en la guitarra y un cantante fenomenal, Ujú. líder de Divididos con Diego Arnedo, una historia importantísima en el rock argentino. Bueno, Ricardo Mollo resultó para nosotros casi como un gurú, o sea, un maestro de vida, y sobre todo para mí, porque yo trabajé muy de cerca con Ricardo todo ese proceso del cuarto de Cuca, ¿no? Ujú. Y aprendí muchísimo, y calmó un poquito ese deterioro rabioso que traía Cuca, ¿no? En ese momento, pues, ¿no? Ok. La mano de Ricardo Mollo fue muy importante
para que el disco se lograra y se lograra pues bien, ¿no? Lo hicimos en Miami, Fort Lauderdale, lo grabamos, en Miami se mezcló, viajamos Galo y yo para la mezcla y después de ese disco, no sé, a media gira o algo así, se desbarató Cuca, se resquebrajó, ya anunciamos un adiós, hicimos algunas fechas del adiós de Cuca, entonces estaba nuevo aquí en Guadalajara el Hard Rock Live, ahora ya no existe. No, perdimos. Era así como vamos a aprovechar el forito nuevo para... Sí, porque obviamente nos íbamos a despedir en el Roxy, que había sido nuestra casa, nuestro templo, ¿no? Sí. Pero bueno, cayó el contrato de Hard Rock y bueno, era un lugar que nos faltaba, ¿no? En Guadalajara por hacer, y lo hicimos. Y aparte la franquicia, ¿no? Qué buena, ¿no? Y lo hicimos, no me acuerdo si aquí fueron 2 noches o fue en el DF, pero bueno, fueron 2 o 3 fechas del adiós, ¿no? Okay. Y el adiós fue consensuado por broncas humanas, digo, sin entrar en detalles, digo, ya no importan, pues, ¿no? Pero... Sí, o sea, ya adentro ya estaba muy deteriorado el asunto, ¿no? ¿Y tú personalmente, cuando entendiste que había una ruptura ahí, sentiste alivio, sentiste descanso, sentiste angustia? Yo creo que yo estaba bastante decepcionado del rock and roll entonces, ¿no? Ok. Estaba muy cansado del rock. De las O sea, giras, yo ya quería putizas. huir, ¿no? Deja tú, o sea, las broncas. Bueno, hay una palabra que define, yo creo, la raíz de todos estos problemas y de muchas bandas que se separan cuando están en un momento cumbre, Encima, ¿no? Sí. Ego. Oh. Ego. Esa es la palabra. Ok. Y bueno, yo terminé bastante cansado, bastante decepcionado. Se acabó Cuca y lo primero que hice fue formar una banda de música mexicana, bolero, norteño, Yeah. un grupo acústico, se llama Los Bomberos, Creo que nos encanta, ¿no? a todos. Junto con Leo de Gario, con Leo Marín. Leo Marín Payán. Y me fui a tocar a foritos pequeñitos, entonces estaba un lugar entrañable en la historia de Guadalajara. El se Rojo. llamó La ¿no? Peña Cuicacali. Previo al rojo todavía. No, de hecho, Paso por en ahí, en el podcast pasado con Juan Carlos, ahí lo nombramos como foro importante de Guanatos. aquí de Guadalajara. Aquí vas. Sí, es aquí. Pasan milagros. Bien. Sí, entonces yo me puse a tocar con Los Bomberos Ajá. y puse un estudio de grabación, un estudio máquina sónica. También junto con mi compadre, con Armando Chong. Ok. Pero Máquina Sónica fue en la ruptura de Cuca. Ahí nació. Ahí nació. Ahí nació. No, Porque- digo, acá nos vamos a brincar hasta el 2011, güey. Espérate. Yo estaba 2010. esperando, ¿de qué año estamos hablando ahí? ¿De 1999? Sí, 9. Sí. Porque fue 11 y 12 de mayo del Ajá, 2004. sí, entonces en el 2000 fue El año yo no creo lo que en tenía el yo. 2001 quizá que empezamos con el estudio, porque yo estaba pensando regresarme a Sonora, me acuerdo que estaba viendo la posibilidad había una escuela de producción en Hermosillo Órale. y me daban un puesto ahí. Mm. En la escuela de música y de producción musical, y entonces había muy pocas escuelas de producción musical en México. Digo, ahorita parece que sí, como de pronto proliferaron y luego ya se acabaron otra vez. Ajá, pues así Pero como en que todavía aquel faltan, entonces, pues, ¿no? Pero... que yo recuerde, pues casi era la única, ¿no? Y estaba en Hermosillo. Entonces sí me tentó mucho la oferta, pero por otro lado estaba la posibilidad de poner el estudio aquí. Y en la balanza, bueno, acaba de nacer mi hija, en fin, me quedé. Saludos a Lucy. y Nos quedamos y fundamos Máquina Sónica, y en Máquina Sónica vino a grabar Jaramar Soto,
una producción que le hizo a Alfredo Sánchez, magistral. Es un disco hermoso, se llama Nadie creerá el incendio. Y bueno, ese disco se terminó en Máquina Sónica, ¿no? Y en la presentación, para la presentación del disco, me invitaron a tocar el bajo, me habló Alfredo, y a partir de entonces empecé a tocar también con Jaramar, ¿no? Con quien ya después empezamos a girar, México, Estados Unidos, Europa, y los años que Cuca estuvo inactivo, pues yo tuve bastante trabajo fuera. Todavía también en ese tiempo Galo hizo Nata, ¿no? Sí. Obviamente yo fui el primer invitado a tocar en Nata, y estuve en 2 discos, los 2 primeros discos de Nata, con el grupo de Galo. Y yo seguía tocando en antros y en cantinas y en la Peña Cuicacali, donde se pudiera con los bomberos, ¿no? Sí. Así fue hasta que Cuca regresó, ¿no? Que otra vez le metimos fuerte al rock and roll, ¿no? Regresamos, hace rato lo mencionaba, con esas tocadas en Guadalajara y en la Ciudad de México, y Humberto Calderón otra vez, quien nos había firmado en Culebra, estaba trabajando entonces en Universal, y en cuanto supo que Cuca regresaba, Lo quiero. sí, nos habló y dijo, Cero, a ver, pendejo, muchachos, cero. ¿les interesa hacer un disco en vivo con esto? A huevo, que sea en Guadalajara, ¿no? Entonces, Ahí de ahí sale el Viva Cuca. de ahí sale Viva Cuca, y bueno, la reacción del público fue tal, Amor Monstruosa. que todos nos vimos así como, güey, Si la cagamos. sí, qué pedo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es cierto, o sea, Nacho lo comenta todo el tiempo, ¿no? Si ibas no sé, a comprar cheves, güey, a quien te encontraras, así, ¿qué onda? ¿Cuándo van a tocar otra vez? ¿Qué pedo con Cuca? ¿Por qué no se juntan? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿no? Sí. Y bueno, pues el día que se juntó Cuca, en la Ciudad de México tocamos en el Vive Latino, ¿no? Y bueno, no sé, 50,000 personas adelante de uno, alcanzas a ver nada más a las primeras filas, ¿no? Sí. Y que yo recuerde, Galo dijo, hay que hacerlo diferente, güey, vamos abriendo con la balada, ¿no? Y José dijo, va. Todos dijimos, pues a ver, ¿no? Abrimos con la balada. Y a media rola, o sea, había gente llorando fuerte, ¿no? Al frente y a los lados del escenario. Yo me acuerdo que vi eso, dije, güey, esto ya nos superó. Sí. ¿no? Entonces, ya no es de nosotros, pues, ¿no? Sí. Ya es de ellos. así es. Se lo quitaron. Y pues nos quedamos. Ya vino después Con Pelotas. Yo todavía estaba tocando cuando se hizo el material de Con Pelotas, que lo trabajaron básicamente Galo y José. Yo estaba girando en Europa, ¿no? Yo me acuerdo que regresé a armar bases con Nacho, pero lo hicimos al revés, pues, o sea, normalmente trabajamos bases y después viene estructura y luego letras y melodías al final, ¿no? Y aquí lo trabajamos al revés porque Pues no estaba. no estaba, entonces Galo así como chingado. grabó con un metrónomo las guitarras, José le puso la letra encima y luego nos lo dieron a Nacho y a mí para hacer las bases, ¿no? Sí. Entonces, salió Con Pelotas, con un disco muy energético, con muchas ganas de regresar, pero pues muy rápido nos dimos cuenta que regresábamos a la misma vieja historia, ¿no? Nos quedamos tocando muchos años sin poder lograr un disco nuevo, ¿no? Con varios intentos fallidos todos. Que Con Pelotas tuvo sus rolas, ¿no? Como Mátame Antes, ¿no? Y las tiene. Sí, o sea, digo, Sí, me refiero sí, a que sí fue sí fue un quinto bueno. Como dicen que no hay quinto malo, ¿no? Y no lo fue. Sí. Sí fue un quinto muy bueno, no fue como un regreso descafeinado que nos suele pasar con bandas que se desintegran y regresan y uno de repente quisiera que se regresaran nada más a tocar, ¿no? No a hacer cosas. Pues esa ha sido la historia de Cuca, muchachos. O sea, pasaron muchos años. Yo creo que en todos estos años Cuca venía bajando escalón por escalón, cayendo poco a poco. Los últimos años que yo recuerdo con Galo, tocábamos en festivales y tocábamos en temprano, o sea, ya como banda menor, ya no estábamos en los estelares,
¿no? Y eso nos pesaba, pues, bueno, al menos a mí. Colaba. Así como yo, bueno, ¿qué hacemos aquí? O sea, Sí. como para qué, pues, ¿no? O sea, hacía falta un sacrificio, una ceremonia ritual y alguien que sacrificar. Y fue Galo. Hay que sacrificar a los dioses a alguien. Vino Alex Otaola a inyectarle nueva vida a Cuca cuando nosotros pensábamos que Cuca ya se había acabado, ¿no? Alex llegó, José dijo hay que seguir tocando las rolas de Cuca, no mames, a ver cómo le ponemos a la banda, pero pues las rolas, son las rolas, ¿no? Entonces empezamos a ensayar con Alex el material de Cuca. En el primer ensayo Alex dijo, bueno, yo traigo un riff, empezó a tocar y lo seguimos y nació Arrelulú. Yeah. Entonces yo dije, güey, esto suena a Cuca, güey. O Sí, sea, sí. ¿Por qué le quieres cambiar el nombre a la banda? Nosotros ¿Se lo podían seguir utilizando? O sea, claro. ¿Sin Galo? Claro. Ah, está, lo hubieran cagado. Pues, o sea, le digo a José, "Ey, nosotros hicimos un disco de Cuca sin ti, ¿por qué no quieres que se llame Cuca?" No, Bueno, sí. No, claro. Tiene un punto. Claro. No encuentro falla en su lógica. Entonces se quedó Cuca el nombre, ¿no? Y las rolas de Cuca y el estilo de Cuca, que quizá sí tratamos de hacer algo distinto en La Venganza de Cucamonga. Cambiamos un poco el sonido, cambiamos un poquito los riffs, de hecho, ¿no? Luego está el cover de La Tapatía, que está bien bueno. Un riesgo, tomamos el Sí, riesgo. sí, fue como un riesgo bien tomado, pero bien logrado, desde mi punto de vista. Pero siguió Cuca. Lo que siguió, o sea, lo inmediato fue regresar al Vive Latino en un horario estelar y con una respuesta impresionante. O sea, por lo menos la nota periodística del día siguiente fue Cuca regresa con Alex Otaola al frente y suena así. Sí, está así. Sí, y quien no ha visto. No, y es que es verdad. Quien no ha visto a Alex Otaola con Cuca está. Cuca con Galo es uno, Cuca con Alex es otro pedo. Es otro pedo. Y con sus reservas para cada uno. O sea, me refiero con su bien logrado con Galo y bien logrado por Alex, pues, ¿no? Sí. Es que son dos estilos completamente diferentes. Pero son etapas muy distintas. Yo tengo así como un sesgo, pues, ¿no? Porque, pues, Alex, Santa Sabina, La Barranca. Claro. Yo cuando me dijiste, porque déjenme les cuento que a mí me spoilearon ese estreno, pues, ¿no? A mí me dice Carlos, no, ya tenemos guitarrista. ¿Y quién? Y dice, pues Alex Otaola. Y yo estaba así, no mames. Y ni de pedo me imaginaba. Se vio mojado. Sí, cabrón, ¿no? Y ni de pedo me imaginaba que iba a sonar así. O sea, yo dije, güey, o sea, va a ser así como el hombre de la marcha todo el tiempo, güey, ¿no? Una onda, porque por ejemplo, el hombre de la marcha ya me lo había chingado con José Manuel Aguilera en la guitarra y con Alfonso tocando la bataca en el cabaret. Okay. Una vez que vi hasta Sabrina Sabrok cantando con Cuca, güey. No mames. Qué loco. Y pues yo así me imaginé Cuca, ¿no? Pero cuando llega la realidad, ¿no? Y ves en el escenario a Alex Otaola, dices, oh mames, cabrón. Qué pinche guitarra tan dura, güey. Alex ya tenía una historia vieja con José, ¿no? Tocó en el primer disco de Forceps, y no sé si en todos, pero en varios, ¿no? Y había tocado en Dr. Frankenstein, y pues yo también, y habíamos hecho, con Galo, habíamos hecho el tributo a Led Zeppelin, que fue donde nos dimos cuenta Nacho y yo del potencial de Alex para tocar rock duro, porque en las pruebas de sonido palomeamos improvisando, ¿no? Y los riffs de Alex eran súper poderosos, de pues, muerte, ¿no? cabrón. Entonces, ¿qué pedo con este cabrón? ¿Por qué no toca eso, no? Por azares del destino, o sea, tenía que venir Cuca a mostrar esa cara de Alex Otaola. de Sí, Alex que nadie Otaola, ¿no? conocíamos, ¿eh? Sí, O sea, oye, tocar la balada eléctrica, güey. Claro. No mames, cabrón. No. Digo,
O acústica también. No, sí, la ha tocado de las dos formas, pero a mí lo que me sorprendió es verla tocar como una versión electricoide, Sí, pues, ¿no? Es que Alex es un músico es un músico muy completo y muy universal, ¿no? O sea, ha tocado muchas cosas. Sí. Digo, rosa con el jazz y o sea, en la cuestión de improvisación, Ujú. o sea, tiene unas tablas enormes para improvisar, pues, ¿no? Tiene conocimientos profundos de armonía, ¿no? Sí, está muy cabrón. Una vez yo estuve, Sí. si me permites, estuve en una masterclass con él de armonía. Muy básica, así. Él dijo, esto va a ser así como de kinder, güey, ¿no? Y pues de kinder y me pegó un pinche revolcadón bien perro, güey, ¿no? Así, ay, cabrón, güey, no mames. Sí, Sí, está bueno, muy digo, cabrón. es un músico completo, ¿no? Y bueno, como compositor, pues no se diga, o sea, aparte de las bandas que ya mencionaste y su trabajo con Iraida Noriega y su trabajo haciendo música para películas. Incluso, Yo fíjate ¿no? que ese de Iraída no lo entendí. Se trata un poco de eso. Sí, o sea, fui a verlo una vez que se presentaron en el ITESO. Ujú. Y dije, Alex Otaola, Iraída Noriega, lo tengo que ver, ¿no? Entonces, pues me colé al ITESO. Y sí me quedé así como perrito cuando le haces un sonido raro, güey. Así como, cabrón. Pero escuchaste Infinito, el álbum. No. Cuando lo escuché con Iraída Sí, Noriega escúchalo, vivo. Está en las plataformas. Ok. Pero Lo escucharemos, lo escucharemos. Otra cosa. sí, me hizo así como... Pues esa es la historia. A partir de entonces ya, como les comento, bueno, en muy poco tiempo se activó otra vez la banda. Hay continuidad en discos nuevamente, ¿no? Hemos hecho hasta ahorita 3 en estudio, uno en vivo y otro en vivo que viene también, que está, Yeah. Que está post. grabado. Se grabó en el auditorio Telmex. No me acuerdo, hace poco que tocamos, poco antes de la pandemia. Sí, yo sí conozco la fecha. Ese día me casé. Oh. Ay, vieja, pues, Con razón no fuimos, estábamos todos allá. Nunca lo vas a Todos olvidar. estábamos allá contigo. Sí, ese día me casé. Porque le hablé, ¿no? Y le digo, oye, Carlos, me voy a casar. Pues estás cordialmente invitado a tú y tu familia al tema pues, del casorio. Me dice, ¿qué día es, Simón? Fíjate que ese día me vuelvo a casar con Cuca, me dice, porque fue la primera celebración de los 30 años, ¿no? Fue el preámbulo, fue la precopa también. fue la precopa. ¿Te voy a preguntar algo? Bien cabrón. La sí. verdad. Sí, la verdad. Chuta. ¿Sí pensaste en la posibilidad de mover la fecha de Sí. tu hijo? Sí, pero el pedo es que ya teníamos apartados dos, No, tres no, cosas. yo y sé. sí. Pero sí, cuando platiqué con Carlos y me dijo, ese día me vuelvo a casar con Cuca porque cumplimos 30 años y son como nuestras bodas de 30 años en el auditorio Telmex. No estaba la fecha anunciada todavía. No, Así. peor. Y yo así sí hubo un instante que pensé así como, Ni quiero tanto a Titi. no. ¿Y si la muevo? No, más bien así como, si habrá mucho pedo con el casino, güey, de moverlo. El casino déjalo por un lado, ¿no? Sí, güey, Qué todo lo demás, cabrón. La otra pregunta, ¿le mencionaste tu inquietud a tu futuro No, esposo? para Bien nada, jugado. para nada, no. Y es un yo hombre soy- que ya ha aprendido, yo que soy ya ha un- visto el infierno alguna vez. Es yo más, soy cuando un esté editando pendejo. esto, va a salir ella así Sí. detrás de la A puerta. ver, platícame, háblame claro. Sí. Tal vez le baje un volumen a los monitores cuando... O vamos a ver el programa ya publicado y el pedazo de la fecha. Sí, algo así. Pero sí, sinceramente sí lo pensé. No, sí. sí. Pudiste haberme mentido, Dije, sí, habrá mucho pedo, güey. Sí, pero pues sí consideré y sí había mucho pedo. Sí. Pero entonces está grabado ese. Qué bueno, porque me lo perdí. Ya lo veremos pronto. Está grabado. Eso fue entonces a finales del... 2019. 2019. 26 de octubre del 2019. Ok, gracias. Le vibra la voz con dolor. Sí, o sea, sí, la verdad sí ha cambiado muchísimo. Yo creo que finalmente maduramos un poquito, pero se puede hablar de cierta madurez con Cuca, ¿no? Nos queremos mucho, o sea, sí es una banda, somos, o sea, De compas. Sí. De compas, O sea, de cuates, de pellizco. pasamos de ser una banda de amigos a ser una empresa, y después de ser una empresa regresamos a ser una banda de amigos, y ahora yo creo que ya somos una familia, ¿no? O sea, ya son muchos años, mucha historia,
Uh-huh. O sea, sí fuimos familia disfuncional en algún momento, o sea, lo superamos, qué bueno, o sea, que podemos platicar y recordar con mucho cariño todas las etapas de Cuca, ¿no? O sea, obviamente nuestra admiración para Galo es también punto y aparte, ¿no? Y ahí está, pues, ahí sigue. O sea, la llegada de Alex sí le dio un nuevo respiro a Cuca. Te digo, el ingreso de Alex fue memorable porque la primera fecha que hicimos con él fue en Autlán, Jalisco, la tierra de Carlos Santana, ¿no? Sí. La primera tocada de este cucaracho nuevo. Y después de eso vino lo del Vive Latino con el disco, la presentación del disco de La Venganza de Cucamonga en el Vive. Vino la nominación del Grammy. Sí, yo me acuerdo de eso. Sí, que nos invitaron a Las Vegas a decirnos que siempre no lo ganamos, pero que gracias por participar. Oye, pero la alfombra, la alfombra y todo eso estaba bien chingón. La alfombra roja, sí, donde pasábamos ahí estaba Carlos Vives y Juan Luis Guerra y otros rockeros, ¿no? Y bueno, la historia cambió para bien, ¿no? Qué chingón. Y el último disco que hicimos, que fue precisamente para esas fechas de octubre del 19, que salió el 14 de febrero del 20. Que es el Pornoblatea, güey. Pornoblatea, ¿no? Es un disco también que yo le tengo muchísimo cariño a ese disco, además que por otra historia lo grabé solo con estos 2 dedos. Ah, cabrón. Me fracturé dedo. Oh, ok. Pues traía la fractura reciente y no podía mover mucho. De hecho todavía está medio tieso. Tú tienes una canción que se llama Dedos Rotos. Y alguna vez vi un Fue dibujo. antes. Sí, fue mucho antes, fue como 15 años antes, ¿no? Y alguna vez vi una caricatura de Oscar Fuentes. Ajá. Con tus 2 dedos rotos. Mira. Con tus 2 dedos rotos. Una dibujito de Carlos Avilés sentado en un banquito con los 2 dedos rotos. Que es primera edición. Es primera edición. Un casetito de la invasión de los Blátidos. Un verdadero seguidor. Sí. Ah, llegó Rodo. Ya llegó No lo había visto a Rodo. Rodo. Y quiero pasar a tu fase de productor, pues, ¿no? O sea que bueno, esto te abriste el camino tú solo y es algo que personalmente te he admirado, pues creo que sí eres de las primeras personas que me enseña a hacer que las cosas sucedan, pues, ¿no? Tu afición por la producción y por el lado creativo fuera del instrumento, pues lo dices, bueno, me ofrecieron chamba en una escuela y todo esto, ¿no? Pero la fundación de Máquina Sónica es lo que te abre como productor. Digo, ¿estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? Sí. Digo, porque como que siempre lo deduje y dije, güey, no mames, cuando sea grande quiero ser como Carlos y generar mis propias oportunidades, pues, ¿no? Sí, ya había tratado algunas cosas con Oscar Fuentes, con Cafra, o sea, un par de discos también que le produje a Pascual. Y sin ser parte de la banda. Sin ser parte de la banda, ya mucho después. Otros estudios, pero cuando tuve ya mi propio estudio, pues sí, ya empecé a producir como con más frecuencia, ¿no? Sí. Y más cosas. Y cosas no solo de mis amigos, sino también de gente que llegaba ahí. Eso estuvo bien genial, porque cuando llegué, déjenme les cuento de este pequeño disco que está aquí. ¿Sí te acuerdas? Sí, como ¿Sí lo quieres como yo lo quiero? Es el hijo de ellos dos. Sí, tuvimos un hijo, Carlos y yo, que se llama Azul Inverso Pequeñas Muertes, que también está en plataformas. Tardó en estar en plataformas porque le tocó esta época donde ya no se vendían tanto los discos, pero todavía no estaba tan democratizadas las plataformas digitales, ¿no? Entonces tardó en estar en plataformas, pero ahí está, Azul Inverso Pequeñas Muertes, que Azul Inverso pues es la banda en la que yo cantaba, ¿no? Y llegamos, no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo, pero es muy enredoso cómo llegamos a las manos de nuestro productor Carlos Avilés. Y me acuerdo que de las primeras cosas que hiciste fue regalarme un disco de todos tus compas que tú habías hecho, ¿no? Y dije, no mames, qué chido tener un estudio
saberle el pedo, pues, y decirle a todos tus compas, ven, el primero, entre los, por los arrabales de Jaime López, un álbum de Leo Marín Payán, no recuerdo cómo se llama. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Aquí y en la portada está Leo entre dos morras así. Sí, yo quiero estar ahí, ¿no? Y que lo tengo y desde los discos que me gustan mucho. Y luego también me diste un disco de Oscar, el de Esto que ves es lo que soy. Ajá. Y recibí de tus manos este álbum que... Oh, Las Horas Muertas. Las Horas Muertas, 2 AM. Las horas puercas. Sí, que es de tu banda de blues con Chacha de Forceps. Ajá. Bueno, de Forceps, inicialmente de Forceps. Ajá. Nacho. Y la voz de Oscar Fuentes. Ay, no más. Ay, no más. Ay, no más. Pero también me contaste una historia bien chingona que para mi historia familiar resultó así como que... O sea, nosotros ya tenemos planes de hacer el álbum y para mí resultó así como... No mames, me va a producir un cabrón que ya le hizo un disco a Pancho. Pancho Madrigal. A Pancho, bueno, sí, yo no produje. Ok, entonces... Yo grabé el bajo. Tú grabaste el bajo. Porque lo primero que había cuando entrabas al estudio era un póster de Madrigal firmado para Carlos. Muchas gracias por tu aportación y la chingada, que ahora lo vi en tu casa, ahí afuera, afuerita, ¿no? Sí. La puerta. Bien chingón. Sí, el de las aves al vuelo. Sí, yo ahí grabé el bajo, yo no lo produje. Creo que lo produjo Yosvani Estepe. Uh-huh. Pero sí me hace muy orgulloso también haber participado en esa. Está muy cabrón, güey, ¿no? Es así como algo que le puedes... Que yo le podría presumir a mis papás, a mi abuelo y quién sabe a mis bisabuelos, ¿no? Sí conoces a Madrigal. Ok, ¿cómo se llama su canción? Francisco Zenobio. Jacinto Zenobio, Jacinto Adán, ¿no? Yeah. Una canción tradicional mexicana. Ok. Bueno, Pancho es uno de los compositores más célebres del folclore contemporáneo, ¿no? Okay. Sí, el señor se las sabe de todas, aparte de que es un excelente compositor y cantautor, sus relatos, ¿no? Es una delicia sus relatos. Y así se llama el disco precisamente, Relatos a Luz de Vela, ese disco en el que tuve la suerte yo de participar. ¿Participaste por llamado del productor Sí. o por llamado del mismo? Sí, Madrigal? ese disco se grabó en Estudio Lagartijo, que después se convirtió en Soundtube. ¿Cómo? Sí, con Andrés. Con Andrés. Andrés fue el ingeniero de sonido. Entonces, a partir de yo supongo que por Andrés me invitaron. Ok, tú ya llevas una relación con Andrés. Sí, ya habíamos hecho varios discos ahí, pues, juntos, ¿no? Saludos a los hermanos Huerta, que se les quiere también. Acabas de mencionar dos de los discos que hicimos ahí con Andrés, el de Oscar, Esto que ves es lo que soy, y el de Leo Marín, que fue, yo creo, el primer disco que salió como disco de ese estudio. Órale. Esos no fueron con Máquina Sónica. No. Pero fueron con tu mano. Sí. Sí. Eso fue lo primero que recibí cuando entré al estudio hace 12 años. Hace 12 añotes que hicimos este álbum. Y ya venías preparándote, o sea, ya era el tema de Las Horas Muertas, ya el segundo álbum, que no ha habido tercero y que me lo deben. Que me lo deben esos 4 individuos. Que es voy a ser bien sincero contigo, es una de mis bandas favoritas de todas, así, por encima de muchísimas bandas. Por encima de los Rolling, sí, güey. Sí, entonces sí es una de mis bandas favoritas. Y Eder creo que también. Sí, de hecho, pues lo que te iba a decir, yo ya los vi en el Rojo Café y los vi en el Festival de la Cerveza, o sea, 2 foros completamente diferentes, que también es un show completamente diferente, porque en el Rojo pues era más acústico, más tranqui, más unplugged, y en el escenario pues ahí sí. Me acuerdo que esa vez yo llevaba novia. Uh-huh. Y Oscar aventó la armónica y ¡palo, güey! Le puso un chingazo. Y la morra, ¡ay, no, quítate! Deja busco la armónica. Estoy por allá, deja busco la armónica. ¿Dónde quedó? Oye, pero luego viene tu primer proyecto ya como Carlos Avilés. Ajá. Que hasta allá, creo que ahora sí que yo puedo decir que yo lo vi nacer, pues. Uh-huh.
con Los Extraños, tu banda, que es Si el infierno existiera. Que es libro que ella, digo, porque es un libro, había una relación bien bonita con Reading and Books, una editora de libros y rock and roll. Y poquito antes fue este pequeño cuento, una historia como cualquier otra. Y este fue otro de los regalos que recibí en el estudio cuando estábamos ahí conviviendo, pero estabas preparando ¿Quieres platicarnos de Si el infierno existiera? Sí, lo que pasa es, o sea, para que yo empezara a cantar en público, ¿no? O sea, pasaron muchos años, muchos años. Yo venía componiendo canciones, blues, rock and roll, y pues mi inspiración, Jaime, ¿no? O Rodrigo, otro tipo de rock and roll, ¿no? Mi intérprete de cabecera fue Oscar, ¿no? Oscar, desde que tocamos juntos en el cabaret y hablamos de los 80s otra vez, empezó a cantar mis canciones, ¿no? Y muchas de mis canciones pues él las hizo, ¿no? Populares. O sea, yo las escribí, pero él las hizo. Y bueno, cuando Oscar primero se fue a vivir a la costa, allá a la playa, cerca de Vallarta, por allá, empezamos a tocar menos juntos, menos veces, ¿no? Era en el tiempo en que estábamos tocando con Las Horas Muertas. Habíamos hecho el primer álbum, después hicimos el segundo, pero pues tocábamos más bien por gusto cuando nos veíamos y en Horas Muertas, ¿no? Y vaya que bueno, Las Horas llegó a tener un público muy chido, pues un muy buen público, pero después Oscar se fue a vivir ahora sí que al gabacho, al extranjero, ¿no? Y fue pues más espaciadas las veces que nos vemos y que hemos podido tocar juntos. Por lo tanto, me animaba él a que yo cantara, ¿no? Mis canciones, pues, ¿no? Y eso coincidió cuando José me invitó a participar en Dr. Frankenstein. Yo grabé los bajos en el disco, pero a la hora de poner la puesta en escena, varios de los que cantaron en el disco no podían estar porque bueno, pues, viven en el DF o se les dificultaba o tenían otros compromisos, entre ellos Alfonso André, que tenía una partecita en un personaje chiquito en la ópera rock, ¿no? Total que me lo ofreció José y me dije, pero pues yo voy a tocar el bajo, que no, o sea, yo grabé el bajo. Me dice, no, metemos un bajista y tú canta, o sea, huevos, vas a ganar más que como músico. Vas a ganar más que como músico. Entonces dije, bueno, la experiencia bueno, es bien canto, diferente, ¿no? no lo dijiste antes. Entonces sí canto. Y comencé a cantar en Dr. Frankenstein, este pequeño personaje, pequeñito. Otra circunstancia también del momento fue que se nos ocurrió hacer un grupo de compas, ¿no? Pero de compas cantautores donde todos cantáramos. Oh, sí. ¿No? Le pusimos los a Wilbur. Ya sé cuál, el que tiene Johnny B. Good, una versión, ¿no? Hicimos la versión de Jaime López de Johnny B. Good. Sí. Para esto de los a Wilbur, pues es que todos cantábamos, todos componíamos, todos producíamos, ¿no? Estaba en la batería, ¿quién estaba en la batería? ¿No era Daniel? Daniel Quitrose. Daniel Quitrose. Pues Daniel había producido a Gerardo, ¿no? Había tocado con Gerardo Enciso, estaba Gerardo en la guitarra, había producido el primer disco de Alfredo Sánchez, estaba Alfredo en la otra guitarra y teclados, bueno, estaba Oscar obviamente, ¿no? También guitarra y teclados, armónica, saxofón y citar, y yo en el bajo. Entonces todos cantábamos nuestras canciones, pues entonces yo también empecé a cantarlo, ¿no? Entonces de ahí ya fue muy cortito el salto a yo formar mi banda, ¿no? Sí. Para empezar a cantar yo mis canciones, pues. Obviamente, pues digo, yo empecé a cantar en el Rojo Café y en lugares así muy íntimos, preferentemente entre semana, ¿no? Porque yo pensaba que mi música era así como más para escuchar, ¿no? Ajá. Y fue hasta que empecé a salir a la Ciudad de México a tocar
y a sus alrededores, digo, a Pachuca, Toluca, Tlaxcala, incluso Tlaxcala. Que sí existe. Que sí existe Tlaxcala. Que me di cuenta que mi música pues podía bailarse. Ok. Y lo comprobamos en la gira de ese... Ay, vale. Ay, güey. No hay problema. Ya evidencié que el micrófono es... Chiquito. No es la primera vez, no es la primera vez. Bueno, el caso es que en ese primer disco, ¿no? Cuando finalmente llegué ya a grabarlo, pues a constituirlo, y tenía yo la idea de hacer el disco libro, ¿no? Empecé a escribir un poemario, que finalmente el poemario no tenía mucho que ver con el contenido del disco. Desechamos el poemario, ya tenía yo encima la fecha de cierre para presentar el proyecto a Rhythm and Books. Entonces me ocurrió, pues, agarré mis cuadernos, saqué fragmentos de mis cuadernos, de mis diarios, pues, y los puse todos en el libro. Entonces el poemario más bien se convirtió en una serie de piensos que tienen una cierta intención poética, pero que no es poesía, ciertamente, ¿no? Pero que acompañan mejor al álbum, ¿no? O sea, finalmente todo gira alrededor de la música. Y decidimos hacer el objeto, ¿no? De esta manera, el disco libro. Mi editora, Elena Santibáñez, tuvo la idea de incluir mis dibujos, los mismos de mis cuadernos, pues, ¿no? Entonces también nos dimos a la tarea de capturar algunos dibujos de los cuadernos, y así fue como con retazos y con la valiosa mano de la edición de ella, de la editora, pues saliera esta segunda entrega para Rhythm and Books. La primera fue esta, ¿no? Esta fue la primera. La quitó para que se viera. Esta. Es que la quité. La primera entrega, que es un cuentito también con dibujos y todo el asunto. Sí, esa es otra historia, una historia como cualquier otra. Pero bueno, digo, así fue todo el proceso para que yo llegara a cantar y a grabar el primer álbum, ¿no? Le pedí a mi compadre, a mi amigo y a mi socio entonces del estudio, Armando Chong, que me produjera, ¿no? Uh-huh. Porque siempre es bueno tener una oreja externa, pues, cuando estás Sí. en una tarea así donde tú eres el compositor y el cantante, además, en este caso, ¿no? Entonces Armando obviamente le puso también su sello y su sapiencia, ¿no? Y así fue como en el equipo pues logramos este primer producto. Y el México Profundo, que es el segundo. Ese fue el segundo Ahora disco sí. libro, ¿no? Disco libro, digo, todo fue por entregas, porque a partir de una historia como cualquier otra, que fue la primera entrega para Rhythm and Books, en una colección de músicos que escriben, ¿sí? Uh-huh. Yo inmediatamente me puse a trabajar en el otro, que fue aquel, y cuando hice aquel, como, no sé, un año y medio o 2 años más tarde, vino esta posibilidad por una beca de Conaculta. Uh-huh. También a través de Elena me dijo, bueno, pues está esta beca, si la quieres aprovechar, podemos ver si tu nuevo disco libro cabe en ella, ¿no? Aplica. Y yo ya tenía muchos años queriendo hacer algo de música mexicana. Uh-huh. O sea, yo primero, la primera música que escuché y aprendí fue la música tradicional popular mexicana, ¿no? Uh-huh. De mis papás, de mi mamá, sobre todo de mi papá, y de mis hermanos mayores también. Yo escuchaba de todo lo que ellos escuchaban. Pero bueno, mamé mucho de la música mexicana y ya tenía ese gusanito. Entonces cuando llega esta propuesta de la beca de Conaculta a través de Rhythm and Books, yo me puse a trabajar en los textos, porque pues era más bien un apoyo a las editoriales, Sí. ¿no? A través del cual podía entrar quizá mi libro, Sí. ¿no? Sí. Entonces hice un texto de cada canción. Primero seleccioné las canciones, 15 canciones que iba a cantar, y un texto de cada una, un anecdotario acerca de la canción misma, del compositor, de otros intérpretes que la habían grabado, a los que yo escuché y cómo llegué a eso, porque en realidad es un libro que escribí como para mis papás y para
mis hermanos los mayores que me enseñaron esta música, ¿no? Sobre todo Salvador. Y bueno, alcancé como casi, como dicen cuando llegas a la base, barriéndote. Sí, porque pues mis papás ya estaban muy grandes, pues, ¿no? Entonces cuando yo terminé el disco libro que se los llevé, ya estaban viejitos, muy viejitos. Pero sí alcancé a dárselos en vida, vamos. Qué chingón. ¿No? Y ahí está, ese fue el detonador y el impulso para hacer este segundo disco libro, ¿no? Y pues seguir cantando ahora en un rollo de blues y música mexicana que pues para mí siempre han ido de la mano, tienen mucho en común, ¿no? De hecho, o sea, tan es así que Cuco Sánchez tiene un disco que se llama Blues. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Ok. Sí, es un disco obviamente y son canciones mexicanas que no son suyas, ¿no? Pero que están cantadas de una manera instrumental también a manera de blues. Okay. Con un quinteto, ¿no? De batería, bajo, saxofón, piano y voz, guitarra y voz, ¿no? Ya. Entonces, si no lo han oído, óiganlo. Y si no han escuchado uno de estos, también. Es que sí, digo, si nos podemos hablar de música mexicana, yo, como decía, desde niño, pues, ¿no? Y obviamente eso se refleja en este trabajo. Y digo, recientemente en otra entrevista que la que estaba platicando de esto, me acordé de un disco que yo escuchaba desde niño que me llamaba mucho la atención de la portada porque era un trío viendo hacia la lejanía, ¿no? Y detrás de ellos un señor así, un gigante con una guitarra tocando. El gigante era Guti Cárdenas y el trío era Los Panchos. Entonces el disco que se llama Homenaje a Guti Cárdenas, que también le pusieron canciones de Guti Cárdenas, también se llama, que ahora que hay plataformas ya le han puesto un montón de nombres, pero es el mismo disco, ¿no? Órale. Es una selección de canciones de Guti Cárdenas que es increíble, que también yo creo que a mí me marcó. Ese disco es de 1960, suena perfecto, la grabación, la producción está perfecta y es un disco temático. O sea, mucho antes de que habláramos de hacer discos de conceptuales de Pink Floyd, de Sargento Pimienta, qué sé yo. O sea, ya los Panchos habían hecho un disco de concepto, ¿no? En el que tú te sumerges así totalmente en el sureste. O sea, que desde que empieza la primera canción, Caminante del Mayab, si cierras los ojos, ves la selva inmediatamente, ¿no? Ves las ruinas y todo lo que tenemos en el México del sureste, pues. Y ya. Ya me emocioné. Y ahora yo cierro los ojos cuando escucho tus nuevas canciones y me transportas al... ¿Qué desierto será? ¿El desierto de Sonora o es el desierto de Arizona? El desierto de Sonora se llama desierto de Sonora, incluso en Arizona. Sí, porque el desierto no tiene fronteras, solo es lo que es. O a dónde nos llevas pues con estas nuevas producciones que hemos visto en pedacitos, en una canción que publicaste llamada Paraíso, y luego unas dos más que están ahí en plataformas. ¿Va a devenir todo en un álbum o qué va a pasar? Esto empezó en el 2020, ¿no? En la pandemia, sí. Yo tenía una idea que no estaba terminada, me puse a trabajarla, derivó en Paraíso la canción. Grabé un demo en casa, ¿no? Y como hacía hace muchos años, que no sé por qué dejé de hacerlo, pero hace muchos años que componía una canción, grababa un demito o la grababa en cassettes y luego la repartía, ¿no? Ahora es mucho más fácil, pues, ¿no? Grabé el demo en casa, Vámonos. Sí, enviar y llegó a mis amigos, ¿no? A los cercanos y gente querida, entre ellos Chacha. Y Chacha me contestó y me dijo, oye, está muy buena tu rola, no hay pedo si le meto mano. Y digo, pues, güey, para eso te la envié, o sea, tú échale. Tú ráscale, dijo, mi bueno, Jason. te voy a hacer una propuesta, me dijo, no, a ver qué te parece.
Y cuando escuché la propuesta de Chacha, dije, no, pues güey, hay que hacer más. A ver, déjate grabo otra. Me pongo a escribir, ¿no? Entonces hicimos 2 más, hicimos La Rama, que era una canción también inacabada, una idea muy vieja que ahí estaba en el tintero, ¿no? Para esto, con el lanzamiento de Paraíso, pues se me ocurrió hacer un video también casero, pero entonces todo el mundo estaba haciendo su video en casa y con la pantallita así dividida en 4 o en 5 músicos y estos, ¿no? Dije, no, bueno, hay que hacer un videoclip, o sea, está bien que cada quien en casa... Está bien que sea con el celular, pero videoclip, ¿no? Sí, y así lo hicimos, pues más con una intención de videoclip de baja calidad, está grabado con celulares, con diferentes celulares, ¿no? Había bastante tiempo para editar, para tratar de emparejar. Había bastante tiempo para tiempo todo. De sobra para todo. Entonces cuando hicimos la Rama, primero yo hice la rola y la estaba terminando de escribir, corrigiendo, grabando el demo y ya tenía imágenes en la cabeza, ¿no? Wow. Entonces lo hicimos de la misma manera, pues, ¿no? Salió la Rama y Chacha me dijo que si por qué no grabábamos esta canción la canción de Amortajado. La canción de Amortajado es una canción que yo escribí a finales de los 80. No sé en qué año fue 88, 89, no sé. Sí. Sí, Final o sea, de no fue después, ¿no? Ajá. Tuvo que haber sido entre el 87 y el 89. Antes de la caída del muro de Berlín, eso estamos seguros. El ¿no? caso es que esa canción durante muchos años la cantó Oscar, como muchas canciones mías. Y en un disco reciente en plataformas incluye una versión que le arregló Chacha. Y Chacha ya tenía esta idea del western, yo no, yo simplemente había hecho Paraíso, Chacha le había puesto este sello de western. A mí me encantaba porque, bueno, traía, aparte de las percusiones del desierto, que esa es otra historia, ¿no? De haberle metido la sonaja pascola, la sonaja de venado, yaqui, varias cosas ahí que le dan este aire y como sentir chamánico. Sí. Desértico, ¿no? De ese lado. Sí, yo cuando escuché el Paraíso dije, no mames, este güey ya está yéndose a lo Morrison, güey. Yo no sabía. Valió madre, güey, ¿no? O sea, yo no sabía ni siquiera que existía un género que se llama Dark Western. O sea, Chacha fue el que me dijo, lo que estamos haciendo se llama Dark Western. ¿Cómo? ¿What? Western Dark, ¿no? Dark Western. Entonces, obviamente pues, yo sentía que, bueno, moralmente comprometido con Oscar, ¿no? Con la canción de Amortajado. Uh-huh. Pues le pedí permiso para grabarla, ¿no? Dijo, oye, Chacha quiere grabar esta rola, ¿cómo ves? Dice, pues es tu rola, ¿no? De hecho. Digo, pero pues tú ya la grabaste, o sea, es que sí, pues yo la escribí, pero tú la hiciste, ¿verdad? Ajá. Entonces me dijo, no, pues si crees o si te late, pues cámbiale el arreglo, haz una versión nueva, ¿no? La rola es muy buena, da para más. Y le dije a Chacha, dice Oscar que hagas un arreglo nuevo, ¿no? Oscar, había grabado la versión de Chacha, la primera versión de Chacha, y pues yo grabé la segunda versión de Chacha, que salió muy distinta, pero aún más clavada en Dark Western, ¿no? Entonces esos fueron los primeros 3 temas que hicimos para este nuevo disco, que seguimos trabajando, ya no a ese ritmo, obviamente, nos fuimos un poquito más despacio para tocar otras orillas del tema, ¿no? De lo chamánico y del desierto de Sonora, específicamente del desierto de Sonora, que es el que incluye el territorio de Arizona y el Saguaro Park, todas estas cosas, ¿no? Específicamente ese desierto, porque desiertos hay muchos y hay muchos tipos de desierto, ¿no? Pero esto suena a ese desierto, que es mi cuna también, ¿no? O sea, yo soy sonorense, Chacha es sonorense, yo soy del valle, del sur de Sonora, ¿no? Yo he criado en un pueblito ahí entre el Yaqui y el Mayo, ¿no? Uh-huh. Chacha más en la costa, más cerca de los Ceris, en Empalme, Sonora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que coincidimos
en esto que nos lleva a nuestra infancia, a nuestra casa, o a nuestra primera casa, ¿no? Ujú. Y que además nos gusta mucho porque es rock, Sí, claro. ¿no? Sí, suena rock, pues. O sea, Ujú. sigue siendo un rock también muy... pues tú dijiste Morrison, obviamente, porque hay una Sí. fuerte influencia. De hecho, y lo voy a decir públicamente, porque la última escena de Paraíso, de que estoy yo bailando en la azotea, Sí. ¿no? Que se empieza a desdoblar el personaje, ¿no? Sí, claro. Que es un baile. ¿Ay, navajo? No recuerdo ahorita. Ya es mucha cerveza. Está tomada pues de esa imagen de la película The Doors de De Val Kilmer. ajá, ¿cómo se llama el director? Ah, Oliver no, Stone. No sé, no me acuerdo. Oliver Stone. Oliver. Sí, Él sí sabe. ¿no? Es un poquito este desdoblamiento de los personajes donde se hace o sea, un alma se duplica, se Sí. multiplica, ¿no? Y luego se encuentran y luego se separan. Pues estuvo medio improvisado, pero resultó así, ¿no? Ok. Entonces esa imagen, obviamente hay una influencia ahí, quizá Morrison un poquito más cargado hacia otras tribus, pues, ¿no? Pero no. de todas maneras todos vienen de las Sioux. Ok. Y en Sonora las tribus que son distintas pero que emparentan también, pues, no, o sea, los yaquis, pues el territorio yaqui es muy extenso, pues no llega hasta Arizona, pues no, o sea, hay yaquis también del otro lado y esto. Sí, no, y Morrison, su influencia es californiana, pues. No Ujú. es también muy alejado, pues, del, Ujú. del territorio, pues. Finalmente estamos hablando del oeste, ¿no? Ujú. Y bueno, así fue como empezó a darse este nuevo disco. Y bueno, pues, no faltará mucho para que lo escuchen completo, pues, ¿no? Y como decía, trae muchas aristas, ¿no? Que todas van hacia donde mismo, Ujú. espero, ¿no? Sí. Algunas canciones son muy viejas, ¿no? Hay unas como esta que acabo de mencionar, la de Amor Tajado, que ya está en las plataformas, y algunas que son muy nuevas. O sea, de hecho, apenas hace un mes que le entregué al Chacha el tema más reciente, ¿no? Que así lo escribí, lo grabé con el celular y se lo mandé. Me dijo, está chido, ármate un demito. Entonces ya me armé el demo. Al día siguiente se lo mandé y ya se puso a trabajar. Entonces el disco ya está prácticamente terminado. Son 12 temas. Yeah. Que ya queremos escuchar, por supuesto. Yo también. Es que Que ya queremos escuchar. Y por otro lado está tu disco con Jaime López, Ujú. Los Los Tristones de Tristones. Puerto Bagdad. Y seguimos hablando del norte. La brújula siempre apunta para el norte, ¿no? Que Eder fue quien me dijo dónde chingados era Puerto Bagdad. Matamoros, Tamaulipas. Ahora ya es Costa Azul. Por Rigo Tobar ya le cambiaron el nombre y ya. Hay Playa Bagdad, es lo que queda de Puerto Bagdad. Bueno, sí, es que es como toda esa. Puerto Bagdad es un pueblo, pues ahora ya extinto, ¿no? Del que Jaime ha obtenido mucha inspiración porque él es de allá, nacido en Matamoros, ¿no? Y yo del otro norte, ¿no? del oeste, pues ahora sí que Ay, sí, muy oeste. de norte a norte, ¿no? Del Golfo de México al Mar de Cortés, ¿no? Ujú. Y de Matamoros a Ciudad Obregón, la colonia Jecopaco, donde yo soy. Pues hicimos un recuento de canciones norteñas tradicionales, porque Jaime y yo, desde que grabamos por Los Arrabales, y esto no sé cuántos años hace ya, Muchos. bueno, pues se nos quedó ese estigma de cantar canciones norteñas en las tertulias, que no faltan las guitarreadas, ¿no? Ujú. Y a partir de eso, pues decidimos hacerlo seriamente, ¿no? Ya habíamos cabrón. hablado de eso, ya habíamos prometido muchas veces que sí, hay que hacer un disco de música norteña, ¿no? Y finalmente, ahora que hubo tiempo, nuevamente, tiempo de sobra para hacer lo que uno quiere y lo que uno realmente le gusta, pues nos metimos al estudio
y grabamos. Oye, de nuevo al lagartijo, ¿no? Sí, de nuevo en la casa otra vez. Hicimos 16 temas. No mames. De los cuales elegimos 12 para el primer disco de Los Tristones de Puerto Bagdad. Y Los Tristones porque ya hay un Alegres de Terán. Entonces, porque el disco salió bastante contentón, ¿eh? Sí, no le hace mucho honor a Los Tristones. Son 12 temas de este nuevo disco, ya hay 2 ahorita en plataformas, uno que sacamos en diciembre pasado con la premura así de terminarlo porque fue el centenario de don Lalo González Piporro, el Piporro, ¿no? Nuestro maestro, guía, gurú, santo, patrono. Y está con él. Y bueno, sí, claro, si estamos adoptando el Piporrock, ¿no? Teníamos que sacar algo en sus 100 años, ¿no? Inaugurar con sus 100 años, ¿no? Entonces ahí está el primer tema que se llama El Descalzo, y ya después sacamos La Máquina 501, ¿no? Que, bueno, es un corrido sonorense, sí, que tiene otro arreglo, otro tipo de arreglo también muy de los dos lados de la frontera. Ya queremos. Ya quiero. También. Sí, ya queremos escuchar todo eso. Y supongo que tú también. Bueno, pues, ¿qué más hay en Carlos? Por ahora eso es todo. Viene, digo, para recuentar lo que nos acabas de decir. Estoy llegando a una edad en la que tengo que poner límites. Ay, tengo que poner límites. Vienen los 30 años de Cafra. Qué bueno que ya estás calmando, ¿eh? Sí. Viene el aniversario de Cafra, del Black Album, ¿sí? Viene Los Tristones de Puerto Bagdad. Viene la nueva producción de Carlos Avilés con esta onda del desierto, que cabe mencionar que ambos proyectos, Los Tristones y Carlos Avilés, están de la mano de Chacha. ¿Qué más, cabrón? Bueno, Cuca sigue tocando. Ahí nomás. Tengo un poemario completo que esperamos que se edite, si no este año, el próximo. Está terminado ya, pues es el lado de la escribencia. Y no, es en serio, tengo que empezar a poner límites. Yo siento así como que ya me morí una vez, o sea, ya tengo que empezar a pensar qué proyectos sí voy a terminar en esta vida y cuáles ya. ¿Dijo? Que ya se murió una vez. Cuéntale a Mario por qué dices que te moriste una vez. Se murió y duró como 3 semanas desaparecido hasta que empezó a dar señales de vida y... No, bueno, sí, tuve un paro cardiorrespiratorio que me mató y cabrón. me revivieron en el hospital, y en el lapso hubo 8 minutos de ¿Muerto? De muerte súbita, abortada, después con todos esos aparatos. Así. La ciencia que... No mames. Eso fue en noviembre del 2017. No hace mucho. No hace tanto. No. Pero entonces ya hay que pensar cuáles son los proyectos que sí voy a alcanzar a terminar de aquí a que cumpla 88 años. Porque ya a los 88 me pienso retirar a vivir tranquilo. Ok. Sí. Buena edad. Sí, porque no hay que abusar, cabrón. Sí. Sí. Tengo todo con que, medida, muy bien. ¿no?, planear mi tiempo de vida, ¿no?, mi tiempo útil de vida. Wow. Ok. Respeto. Pues bueno, pues de nuevo muchas gracias, Carlos, por aceptar venirte a sentar en esta mesa. Pinche No, al placer. contrario, pues muchas gracias. Hablé tanto que ya me duele aquí. Hermoso, hermoso podcast. Yo con mi Nos hociquito tuviste abierto. todos así. Hasta los que no salen en cámara estuvieron a... Su hociquito abierto. Sí, ahora hay que darle mención a nuestro nuevo control manager, aquí al que vino a sustituir. Mi Alex. El asistente técnico de hoy es Alex Castro. Colega. Colega también. Sí. Alex Castro. Y por allá tenemos a Irving Castro. Y al Rod. Y a Rodo Castro. Y al Castro. Puro también. Castro. Los aquí. Castro. Sí. Benito Castro no vino. Benito Castro no vino. Entonces, pues
Muchas gracias por escucharnos. Gracias por el viaje. Qué buen viaje, ¿no? O sea, digo, gracias por el viaje. Yo quería irme por otro lado. No es cierto. Cabrón. Pero pues bueno, esperemos que Carlos, neta, que haya más Cuca para muchos años. Esperemos que haya más Carlos Avilés, que ya nos está gustando mucho. Y me deben un disco tercero de las horas muertas. Sí, sí lo hemos pensado. Sí. Está pensado. Entonces, eso quiere decir que es muy probable que sí. Sí, y ahora que lo mencionas, no mames, era lo que se necesitaba ya para que se arrancara el pedo. ¿Qué? El tercer disco. Sí, claro. Sí viene. Un poquito más rockero que bluesero. Ok, me gusta la idea. La última vez que los vi fue en el C3 y me hicieron chillar. Ya andaba medio pedo. Pero qué banda, qué banda. Muy buena. Muchas gracias. Pero solo sensibiliza, así está chido. O sea, Y esperemos, digo, hace 12 años que no trabajamos juntos en una producción. Esperemos que pronto se nos dé el caso. Hay que notar los proyectos que sí se pueden realizar. Estás oyendo, güey, que ya. Bueno, pues esto fue Chaquetas Dentales número 59, 59ª edición. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por venir. Yo soy Álvaro Valenzuela. Eder Sánchez. Mario López. Carlos Avilés. Yeah. Saludos. No se pierdan el miércoles de memes, jueves de live, martes de Biblioteca Estudio. Yeah. Y eso es todo. Hasta siempre y chao. Güey, No, tenemos pinche- una racha madreadísima, güey. Pinche claqueta de la chingada. La foto.